Por primera vez hubo un ataque aéreo estadounidense en los alrededores de Bagdad. Aviones franceses se incorporaron ayer a la campaña con vuelos de reconocimiento. Siria e Irán siguen todavía fuera de esta coalición. Cómic, la inmortal Mafalda cumple medio siglo de existencia. Kino, su padre e inventor, la describió como la pequeña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este mundo. Mafalda es una de las caricaturas latinoamericanas más destacadas a nivel internacional. La calidad de la enseñanza en Venezuela está en sus peores momentos. Lo que han hecho es repartir un bodrio propagandístico que es la colección Bicentenario. Hay una sala situacional que iba haciendo seguimiento. O sea, los sistemas automatizados, electrónicos, permiten hacer todo eso. Mi solicitud, mi requerimiento es para que se aboquen de manera inmediata a solventar el problema de salud que tiene mi esposo, que se le coloque el mapa o el holster para solventar inmediatamente el problema de hipertensión que lo aqueja. ¿Qué es lo que intentan cuando colocan un título que dice fiebre hemorrágica? La fiebre hemorrágica es el ébola. En el país, hasta el día de hoy, no se ha diagnosticado que haya ébola y Dios nos cuide. Yo no he podido tener contacto con Daniel desde hace 12 días porque por una opinión, según el coronel Miranda, de carácter político de Daniel, que emitió en una comunicación que hizo a mi persona, se consideró que era razón suficiente para castigarlo aislado y confinado las 24 horas del día en su celda, sin poder tener acceso a sus familiares, sin poder nosotros tener acceso a visitarlo. Vamos a instalar un programa de alimentación escolar integral que va a tener componentes productivos, que va a tener componentes también comercializadores y va a tener componentes del servicio que se les presta a nuestros niños y niñas. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por su compañía en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas periodistas Tatiana Villegas y Luis Domingo Álvarez. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. Comenzamos. El zancudo pica y se extiende. Cifras oficiales del Ministerio de la Salud reportan que hay 398 casos de chikungunya y casi 46.000 de dengue, además de 3 muertos por síndrome febril. La ministra Nancy Pérez explicó que no se trata de una enfermedad extraña, no, sino de pacientes que tenían el virus y enfermedades de base. Se prendieron las alarmas. El Hospital Central de Maracay ha sido el epicentro y a partir de allí se ha desatado una cadena de acusaciones. El mosquito patas blancas y de tigre anda por allí como loco, haciendo de las suyas. Cuidado, que no te pique. Hay una línea de investigación porque tenemos serias sospechas que esta derecha que está allí, pretendía meter algún tipo de virus, guerra bacteriológica que se ha hecho en el mundo contra otros países, meterlo allí en el hospital de Maracay o quién sabe dónde. Y tenían ya la campaña preparada, los videos, quién iba a declarar, dónde iban a declarar, y la campaña se les cayó en el vacío. Se les cayó en el vacío, gracias a Dios. Imagínense qué gana el gobierno o qué gana cualquier persona que tenga una responsabilidad de negar una enfermedad que pueda ser contagiosa, si lo primero que nosotros hacemos es alertar de que esa enfermedad es contagiosa, porque bueno, nosotros vivimos aquí, o es que acaso los ministros, el presidente no tiene hijos y va a ocultar una enfermedad. Si hubiese alguna duda, ningún padre va a colocar en riesgo la salud de su familia y mucho menos la de un hijo. Y lo traje para transmitir ese mensaje de confianza, de que sepan que aquí no hay ni epidemia, ni siquiera hay algún tipo de vestido, alguna enfermedad que coloque en riesgo a los pacientes, a los médicos, a los trabajadores. El Hospital Central de Maracay se encuentra funcionando sin ninguna contingencia ni situación especial que mal sanamente se ha querido difundir.
El presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, Ángel Sarmiento, había denunciado la muerte de 8 personas a causa de un extraño virus. La realidad es que no hay un diagnóstico. Elucubrar, inicialmente se habló, y asumo mi responsabilidad, se habló de una meningococcemia o de una infección causada por un estafilococo o un estreptococo come carne, que ya lo tuvimos aquí hace 3 años aproximadamente. Pero han ido siendo descartados por las pruebas inmunológicas. Las muertes que hubo en el estado Aragua son de chikungunya. La mortalidad del chikungunya es 0.07%, lo que estamos hablando que es algo absolutamente excepcional que eso ocurra. Esa es una señal clara del problema, de la grave situación de salud que hay en nuestro país. Ahora resulta que aquí hay mosquitos cooperantes que denuncian a mosquitos conspiradores. Porque esos mosquitos que andan por allí son mosquitos antipatriotas. Y entonces hay que fumigar a los médicos. Aquí la cosa es al revés. En vez de fumigar las plagas, quieren fumigar a los médicos. Y quieren perseguir a los dirigentes que denunciamos. El gobierno nacional emprenderá acciones judiciales ante instancias internacionales. El presidente Nicolás Maduro denunció una guerra psicológica y bacteriológica. Tatiana. ¿Cómo estás, Margarita? Gracias por tu invitación. A ti por estar aquí Muchos años presente. además sin compartir, de verdad para mí es un placer. ¿Cómo ves, cómo calificas este panorama, esta situación? Para ti, ¿hay una guerra psicológica y bacteriológica? Y los médicos que han denunciado la situación, especialmente en el Hospital Central de Maracay, ¿no dicen la verdad? Mira, para mí hay una guerra política. Me acojo a los términos en que se plantea todo este debate en torno al tema de la salud en la forma como se ha presentado ante el país. Me acojo al criterio de que es una campaña de terrorismo psicológico que no aparece en este momento. Ya lo vivimos recientemente en momentos en que el virus H1N1 también causó estragos en Latinoamérica y en Venezuela, pues toda una alarma se creó al respecto. Pero lo más preocupante, y creo que ante ese planteamiento y advertencia que hizo el presidente Maduro en días recientes, ayer muy específicamente, sobre una guerra bacteriológica, es muy importante atender con mucho cuidado, con mucho detenimiento, la forma como se aborda un debate en torno al tema de la salud que involucra fundamentalmente vidas humanas. Yo creo que la responsabilidad del Estado en un caso en el que se anuncia al país un balance como el que conocimos, de ninguna manera ha sido eludida, muy por el contrario. La ministra del Poder Popular para la Salud, Nancy Pérez, ha tenido en forma inmediata la voluntad de abrirse en un espacio de diálogo a expertos en la materia. Yo pienso que no ha sido así, colega. Que responsablemente han iniciado un proceso de investigación ante estos planteamientos, ¿no? Es muy importante. Yo creo que en Venezuela no tenemos un precedente en cuanto a guerras bacteriológicas, aunque sí la tenemos en términos de guerra psicológica, que a través de los medios de comunicación y el levantamiento de determinadas vocerías que a veces son encubiertas mediante organizaciones gremiales, y hay que decirlo. Hay que decirlo porque más allá del debate político que se abre en torno al tema de la salud, es muy importante asumir con seriedad una denuncia como la que en este caso el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua ha hecho al país sin ningún tipo de sustento, que inmediatamente fueron refutadas por el Estado venezolano, por las autoridades del hospital. Los 8 muertos del Hospital Central de Maracay. Los 8 muertos, yo misma escuché... Si el doctor Sarmiento no dice eso, entendemos, y después él explicó que quizás tuvo un exceso en cuanto a lo que él diagnosticó, pero si él no hubiera dicho que había 8 muertos en el Hospital Central de Maracay, quizás eso no se hubiera sabido. Son las autoridades venezolanas las autoridades del Estado de Aragua, las primeras que debieron haber dicho, señores, tenemos 8 casos
de muertes en el Hospital Central de Maracay. El problema de la muerte, y hablar claramente para evitar rumores. Del pronunciamiento que se genera desde el Estado Aragua no radica en el número de muertos, radica en la irresponsabilidad que representa plantear la existencia de un virus extraño en el país, que está en este momento descartado. Pero eso se hubiera evitado con información oficial. Inmediatamente las autoridades venezolanas expresaron, y yo lo escuché. Como reacción al doctor Sarmiento. Espero y creo, confío en ti, en Margarita, que son persistentes seguidores de la información, en que tuvieron también la oportunidad de escuchar el relato minuto a minuto de cada uno de esos casos. Atemporales, las 8 muertes no se produjeron como consecuencia de diagnósticos similares. Eso lo explicó el gobernador del Estado de Aragua, lo ratificó la propia ministra y los médicos del Hospital Central de Maracay. No hubo coincidencias en las características, en lo que se expresó en cada uno de los pacientes, y mucho menos pues, en el desenlace que se planteó allí como 8 muertos producto de un virus extraño que todos sabemos pretendió llamarse ébola y que en realidad no existe en el país. En eso se fundamenta la guerra psicológica en este momento, a la cual pues todo el pueblo venezolano responsablemente debe mantenerse muy atento. Debe mantenerse muy atento porque es muy delicado. Yo creo que tú y yo como periodistas debemos tener también la claridad de que un manejo irresponsable de este tipo debe necesariamente tener alguna consecuencia. El domingo es mediático, es político, es una guerra psicológica. Primero, yo no creo que haya una guerra bacteriológica contra el país. Creo que el presidente Maduro se excedió en ese término. Claro, él habló de sospechas. Porque, en principio habló de sospechas. Sí, yo creo que eso hay que mantenerlo pero la Organización Panamericana de la Salud ya dijo en 2011 que chikungunya podía llegar en cualquier momento al área del Caribe, a América. Es decir, que eso no es una guerra bacteriológica, ya eso se sabía que iba a venir para acá. Lo que yo rescato de las declaraciones del doctor Sarmiento es que él pone el punto sobre 8 vidas que se perdieron allí en el Hospital Central de Maracay y que toda Venezuela quiere saber qué fue lo que ocurrió, y ya se está poco a poco sabiendo qué fue lo que ocurrió con esas personas que lamentablemente perdieron la vida. Así como 2 personas también en Caracas perdieron la vida, y tengo información también de que una niña de 10 años también habría perdido la vida por un síndrome febril en el estado Táchira. Hasta ahora, hasta el momento que estamos grabando este programa, las autoridades del estado Táchira no han emitido una declaración oficial acerca de esta muerte. Y el llamado yo creo que es a todos los organismos competentes a que sigan adelante en cuanto al liderazgo de esto y no permitan que otras fuentes digan la información que les corresponde a ellos decir para la tranquilidad del pueblo venezolano. Para ti no se han tomado las medidas, pero fíjense un dato, ¿no? El doctor Julio Castro, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, señala que debemos prepararnos para un año de chikungunya. La mortalidad es de 1 por 1000 infectados. Pero ¿cómo hacemos si en los anaqueles no hay repelente, no hay plaquitas? O sea, no hay ni siquiera las raquetas electrónicas estas que ayudan a matar las moscas y los zancudos. Sí, bueno, ¿cómo hacemos? En realidad yo percibo, Margarita, que se están haciendo esfuerzos desde varios espacios. Uno, en términos de facilitar, en la medida de lo posible, la garantía de producción, de existencia de algunos de estos productos, ¿no? Bien, por la vía de las importaciones, recientemente, entiendo, se publicó una providencia donde se establecen algunos criterios sobre los reactivos necesarios para la producción de algunos de estos insumos. Y bueno, en términos también de la importación, además se han instalado mesas. Hay mesas que se han venido reuniendo durante esta semana entre las autoridades del Estado venezolano y algunos laboratorios médicos farmacéuticos, algunas empresas químicas también, para de alguna manera dar una viable respuesta, oportuna respuesta a una problemática que por supuesto a todos nos preocupa.
Nadie ha negado, el Estado venezolano no ha negado la existencia del chikungunya. La ministra pero no ayer, declaran una epidemia. No si nosotros una epidemia. rescatamos en las declaraciones por el de contrario, el control Enrique Capriles, sanitario sobre una realidad. Ahora ustedes Enrique piensan que Capriles, debería ¿qué declararse la emergencia Yo pienso que sí. sanitaria o humanitaria. Definitivamente. La sanitaria. Están dadas las condiciones. Yo pienso que sí. Si nosotros rescatamos lo que dijo Enrique Capriles allí en cuanto a la estadística, que yo lo he corroborado cuando lo escuché, no había escuchado esas declaraciones del gobernador de Miranda. Él tiene en su equipo de gobierno a un especialista en infectología. El doctor Villasmil. Muy importante, el doctor Villasmil. Y yo he hablado con otros infectólogos, como periodista en ejercicio que soy, y ellos han llegado también a la misma conclusión de la estadística. Si nosotros llevamos esa estadística a términos reales de infección, yo creo que sí es importante que se declare por lo menos una alerta sanitaria o epidemiológica en el país. Uno revisa la página web del Ministerio de Salud y uno se encuentra con que los boletines epidemiológicos solamente hablan de fiebre. No discriminan de casos de chikungunya ni de casos de dengue. Yo creo que deberían discriminarlo. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, plastilina. Seguimos en la Semana Venevisión conversando con los periodistas Tatiana Villegas y Luis Domingo Álvarez. Nuevas evidencias. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, presentó 2 videos. En el primero, Lorenz Salé expresa planes terroristas en San Cristóbal. En el material audiovisual, el joven opositor indica que para octubre se aplicaría la jugada de la plastilina, que tiene como objetivo generar caos y desestabilización en esa entidad fronteriza. Terrorismo. Los golpes puntuales que tenemos que dar, ¿me entiendes? En Táchira va a haber una actividad estos días que, mira, estamos preparando unos golpes muy duros. Cuento con tu apoyo porque tú vas a ver lo que se aprende. Vamos a empezar a meter tipos de error. Porque nos agarraron el coordinador de nosotros, Gerardo Ferrero, nosotros pues ya tenemos apoyo de una gente de por fuera. Eran maletines así, bombas falsas. Pero armarlas así con cables, unos relojes, algo así, ahí colocarlas cerca de la donación, hacerlas así, armarlas por dentro para que cuando tengan los hijos se queden el rato echando cabeza. Vamos a hacer 4 o 5 vistas así. Porque es cuestión de minutos, eso pasamos y de una. La oposición venezolana, viendo la locura que manifiesta este joven y su equipo en sus conversaciones con otra persona, debería hacer un pronunciamiento muy serio y un rechazo contundente a esas actitudes, intenciones de traer el terrorismo a Venezuela. Estos jóvenes siempre han contado con el apoyo irrestricto de políticos reconocidos en la derecha extrema venezolana, como son María Corina Machado, como son Diego Arria, como lo es Antonio Ledesma. Bueno, esperemos que estos caballeros se manifiesten y se pronuncien ante el país y digan si siguen apoyando todavía las actuaciones terroristas de estas células o si no simplemente se hacen cómplices con su silencio. Una cosa absurda, una cosa que no tiene pies ni cabeza y una cosa que nosotros siempre, por lo menos desde el punto de vista, hemos condenado. Nosotros creemos que la violencia, ese tipo de planes, en el caso de que se confirmen, no son buenos para el país, porque se lo acabo de decir, la violencia engendra violencia. Si usted siembra una mata de topocho, usted va a cultivar topocho. Si usted siembra vientos, usted va a crear tormenta. Si usted apoya un golpe de Estado, usted va a llevar al país por un barranco, como ocurrió con esos golpes de Estado del año 92. Y tiene razón cuando dice que estamos promoviendo protesta, movilización y organización. Son derechos universales, son derechos constitucionales. Diosdado Cabello Rondón y Vilma Mora son objetivos de la oposición terrorista, macabra, criminal.
La Fiscalía General de la República ya abrió una investigación sobre este caso e imputó a los jóvenes activistas de Operación Libertad por el delito de conspiración. Luis Domingo, ¿cómo ves este caso? ¿Para ti guarda alguna relación estas denuncias donde están involucrados jóvenes con las denuncias que ha venido presentando el Gobierno Nacional sobre magnicidio? Bueno, el Gobierno Nacional ha presentado muchísimas denuncias sobre magnicidio, no ahora, también cuando estaba el presidente Chávez en el poder, presentó muchísimas denuncias. Yo no vi nunca un preso por algún tipo de plan magnicida. Pero hablando particularmente de este tema, de lo que Loren Salet aparece diciendo en ese video, yo creo que sí hay que rechazarlo. Yo creo que definitivamente ese no es el camino que debe tomar Venezuela ni la oposición venezolana. Esos grupos violentos hay que aislarlos y hay que dejarlos al margen. Sin embargo, me llama la atención, como le llama la atención a muchas personas, el hecho de la presentación de este video, porque no aparece por completo. Me dicen que es un video que se extrajo de una conversación a través de la aplicación Skype. Ese video debería aparecer completo, yo creo que aparece como en un círculo. Ese video fue, evidentemente, uno es pues, profesional de la comunicación y maneja todo el tema de los medios, y ese video evidentemente fue manipulado por alguien que le puso un circulito y el resto se ve en negro. Yo sí quisiera que ese video se viera completamente ampliado, o por lo menos que la Fiscalía y el fiscal encargado del caso tengan la oportunidad de verlo, porque también falta nitidez y no sabemos si realmente pudo haber sido montado por alguien especialista también en comunicación y entregado al ministro Rodríguez Torres, que de buena fe lo pudo haber puesto. Esto es un caso Claro, es elocuente, bastante... fíjate, Luis Domingo, más allá de lo que podamos ver, y yo creo que las investigaciones deben propender al hallazgo de todos los elementos necesarios para esclarecer, en definitiva, en qué consiste todo este entramado que en principio se erigió como un movimiento que reivindicaba derechos estudiantiles. Posteriormente, bueno, se vincula en otros espacios. Entiendo que... Pero sin embargo, el hecho de que alguien particular de la Operación Libertad esté en actividades conspirativas no quiere decir que todos aquellos jóvenes que están en la Operación Libertad lo estén. Más allá de eso, lo que quería reivindicar en este momento de la prueba que ha exhibido el ministro del Interior, bueno, que es elocuente lo que él dice. Habla de cable, habla de C4, habla de espacio, objetivos directos, ¿no? Claro, pero yo lo estuve viendo, pero fíjate, atentamente el video, y es difícil establecer lo que llamamos en televisión el lip sync, la sincronización de labios y video de ese video. Yo los invito a verlo, de verdad que... ¿Para ti es un montaje? Pudiera verse así. Yo no estoy diciendo que sea un montaje. De hecho, al principio dije rechazo. Si esto es así, yo lo rechazo, lo repudio, y deben aislarse estos grupos y que le caiga todo el peso de la ley, porque así no somos los venezolanos. Sí. Sin embargo, puede llamar la atención, y aquí me convertí un poco en abogado del diablo, puede llamar la atención de algunos grupos de la oposición venezolana el hecho de que el video haya sido modificado, porque así no se presenta un video en Skype, y quienes tenemos la aplicación de Skype sabemos que el video se presenta de manera completa en la pantalla del teléfono. Claro, ahora... Yo creo que las realidades no se deben ver descontextualizadas, y creo que sobre esa base tal vez está tu preocupación. Pero se da esta declaración, se evidencia esta posición y estos planes de estos jóvenes en el marco de actuaciones sistemáticas, presencias sistemáticas que han tenido en determinadas coyunturas. Y esta muy particularmente es una coyuntura, bueno, de la cual tampoco podemos descontextualizar esto que se viene manejando también como un plan terrorista de magnicidio, con un entramado además que trasciende incluso todos los movimientos o sectores políticos al interno. No debemos dejar por fuera el señalamiento y la relación que pudiera tener este joven Gómez Salé con el exmandatario colombiano Álvaro Uribe, que hoy es investigado por el Senado por vínculos con el paramilitarismo. Y bueno, uno saca conclusiones, saca cuentas. Un joven estudiante, por ejemplo, fíjate, que no podemos enjuiciar a nadie la de relación los con medios de los líderes comunicación tradicionales, cuando vimos que Antonio Ledesma se desvincula. Y ahora se desvincula. ¿Por qué se desvincula? No, pero es correcto. Yo pienso que es una posición seria de los líderes políticos desvincularse de este tipo de cosas. Sí que lo es, y ojalá esos elementos que hoy expone Ledesma en cuanto a lo
preocupante, lo complicado que significa exponer a una sociedad a este tipo de realidades violentas, de violencia. Ojalá pues sea la bandera no solo del EDESMA, sino de todos aquellos sectores que hoy en forma diversa, tan heterogénea, por cierto, se nos presenta hoy esa posición, pero vale la pena también que sea parte de esa investigación que hoy emprenden las autoridades, bueno, conocer por qué se deslindan en este momento. Y allí apelo nuevamente al tema del contexto. Aparece justamente un video donde el señor Saleh dice una cantidad de cosas bastante fuertes y que están alejadas de toda lógica democrática. Claro, sin embargo, hubo otros momentos de la política venezolana donde no fue justamente la postura de estos mismos movimientos que hoy pretenden deslindarse. Y yo creo que, insisto, el contexto es muy importante porque estamos además en la víspera de un proceso electoral parlamentario que expone pues unas realidades que las encuestas han dejado ver también unas características en cuanto a las cercanías o no con determinadas posturas políticas, con determinadas decisiones que han asumido líderes políticos de la derecha en nuestros días, bueno, que hoy exigen seguramente, y en este momento me coloco del lado de ellos, exigen pues la asunción de algún plan que no sea por la vía electoral, porque por esa vía seguramente no lo van a hacer. Yo creo que eso ya fue rechazado por la sociedad venezolana con el tema de la salida. Vamos a una pausa, esperamos sus opiniones, @lasemanabebé. Al regreso, gasolina. Hablemos de economía. El gobierno promete quitarle los productos regulados a los revendedores. El plan de choque contra el contrabando continúa esta semana con acciones en la frontera para combatir este delito. Resultado, casi 4.000 toneladas de alimentos fueron decomisados y ni hablar de la gasolina. Ya para el mes de julio de este año, habíamos incautado 23.750 toneladas de alimentos. Es decir, superamos 117% las incautaciones totales del año 2013. Y en materia de combustible, bueno, lo superamos en 518%. Estamos hablando de 41.137 millones de litros de combustible. Hoy hemos empezado un recorrido por todo el país, convocando a todas las fuerzas políticas, institucionales, militares, del poder popular, a esta aplicación de la ley de precios justos, a esta lucha contra el contrabando, a esta lucha contra la especulación. Los zulianos hicieron grandes colas para echar gasolina a sus vehículos. El gobernador Francisco Arias Cárdenas habló de cero nerviosismo. Pero no hay ninguna razón de nerviosismo. Entiendo que fallas en el despacho que tiene que ver con algunos camiones accidentados, algún problema en el despacho interno. Debe ser los equipos de PDVSA los que den la descripción de lo que ocurrió, pero no hay razones para alarma. Hay una garantía, me ha dicho el ministro de Energía y Petróleo, me ha dicho el propio presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, y vamos a tener toda la gasolina que necesitemos. Estamos avanzando, sí, llamando a la gente a que nos ayude en la lucha contra el contrabando. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 2 chinos y un colombiano, a quienes les decomisaron 888 kilos de azúcar refinada y otros productos que pretendían llevar hacia Colombia. Tatiana, ¿ha sido efectiva la lucha del gobierno contra el contrabando? Bueno, mira... Pero te hago una acotación. En los anaqueles continúan desaparecidos algunos productos como el azúcar, el aceite está apareciendo, ni hablar, las carnicerías están, la carne no aparece por ninguna parte. Así es. Bueno, entiendo que hay todo un proceso además de conversaciones, pero fíjate que ya que tú colocas un paréntesis en el planteamiento inicial, a mí también me llama la atención
luego de que se generaran algún tipo de regulaciones o fijaciones de precios, ¿no? Y en algunos casos por encima de los precios que estaban ya establecidos, bueno, comenzaron a aparecer algunos productos. Yo también me hago esa pregunta, ¿dónde estaban? Parte de ellos está en la frontera. Yo creo que las cifras, y ahora sí respondo tu planteamiento, las cifras que nos ha presentado el responsable de toda esta operación en la frontera, el comandante Vladimir Padrino, son elocuentes. Tal vez no tengamos claridad de la proporción de la verdadera realidad que hoy se vive en la frontera, pero que sin duda tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo. Yo creo que establecer aquí, en este momento, una determinación en cuanto a que esta cifra definitivamente pueda catapultar o no la gestión o el efecto de estas acciones en la frontera, es inconveniente. Yo creo que además son muchísimos los enfoques que hay que tener. Hay un tema que es ineludible, que es la reactivación de todo el aparato productivo, la revisión además de todo el engranaje de la cadena. Sí, porque entiendo que hay un tema de la producción. Y no a las causas. Está la producción, y está la causa. Está la causa, y en esos esfuerzos, además de hacer los esfuerzos, yo creo que los esfuerzos surgen en el momento en que el Estado ha reconocido que, bueno, que no se establecieron en algún momento las condiciones necesarias para los chinos no vas a resolver el problema, que hay mafias muy grandes. Pero el resultado no es el hallazgo solo de los chinos. Pero quizás ese resultado es una mínima expresión de lo que sale por esa frontera, que sí salen muchas cosas. Es muy probable. Yo no creo que este cierre fronterizo, aunque es una... Para ti no ha sido efectivo. No ha sido efectivo porque los caminos verdes, Margarita, quienes conocemos la frontera de Venezuela con Colombia, que son unos cuantos kilómetros, sabemos que hay muchos caminos por allí que no recorren los efectivos militares. Sobre todo en el estado Zulia. Hay muchísimos caminos que no recorren y por allí pasan insumos de contrabando hacia Colombia, aprovechando los precios de Venezuela. Sí, bueno, sí, yo creo que es importante y es responsable desde tu posición como periodista, si conocieras algún otro camino, es decir, de la cantidad de trochas, vías, espacios que ha allanado, que ha abordado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha dejado claro que muy probablemente hay muchos otros que todavía no han logrado alcanzar. Yo creo que es responsable que si tú lo conoces, el contrabando es consecuencia de una falta de control y de la operación de mafias. Sí, mafias que por cierto pasan por quienes tienen el control de esos insumos, y no es un secreto que el control de los medios de producción en este momento pues lo tiene buena parte de un sector que no es precisamente el Estado. Esta reforma de la ley de precios. El Estado venezolano tiene PDVSA, el Estado venezolano tiene una cantidad de herramientas y de emisiones y de políticas de alimentación. ¿De dónde se surten los huevoneros de Caracas, por ejemplo, de productos que no se encuentran en los anaqueles del automercado? Bueno, Andrés Eloy Méndez dijo que les van a quitar los productos. Bueno, yo no sé si quitárselo, pero por lo menos preguntarle quién te los dio o cómo los conseguiste. Eso es, mira, las consecuencias, y eso sería las muy causas del problema. Yo, independientemente, Luis Domingo, de quienes estén allí a la postre involucrados en esta realidad. Yo creo que en esto debemos ser sensatos, así como al inicio del programa hablamos de temas como de la salud, el asunto de la alimentación y bueno, de la gasolina, del petróleo, nuestro principal insumo para generar otro tipo de riqueza y de bienestar al pueblo. Yo creo que es responsable en este momento. Preocuparse. Yo pienso que una región petrolera como el Zulia, que tenga que hacer esas colas para surtirse de gasolina, pues yo creo que sí hay que preocuparse. Sí, no, hay que preocuparse. ¿Cómo ha afectado para ustedes, cómo ha afectado a los pueblos de esta zona fronteriza? Su vida, ¿cómo ha cambiado con estos mecanismos que ha implementado el gobierno nacional? En el Zulia es el chip para la gasolina. Sí, pero entiendo que el chip solamente funciona en 5 estaciones de suministro internacionales. El problema es que las colas se presentan en todas las estaciones de servicio del Estado Zulia, sobre todo las de Maracaibo. Eso da cuenta de un problema de suministro de gasolina que lo reconoce el propio gobernador del Estado Zulia en las declaraciones que escuchamos al principio de este corte. ¿Y tú estás de acuerdo con la reforma a la ley de precios, de costos y precios justos que anunció el presidente Maduro? Hay que ver cuáles son las propuestas del presidente Maduro, pero crear yo mecanismos voy a aprovechar más expeditos para enfrentar el contrabando. Bueno, pero yo voy a aprovechar para incluirle allí, si es posible, que por favor coloquen en la estructura de costos
el tema de la publicidad. Los medios de comunicación requieren que eso esté en la estructura de costos, porque de otra manera la principal fuente de ingresos y de mantenimiento de los distintos puestos de trabajo, no solamente de los medios de comunicación, sino también de las empresas publicitarias, de las productoras y de una cantidad de circuito económico que se encuentra alrededor de la publicidad, pues están bastante mal con eso. Entonces vamos a aprovechar esta reforma que plantea el presidente para que también se revise esa parte. Yo creo que más bien el énfasis en una reforma como la que ha anunciado el presidente de la República debe estar en el fortalecimiento de los mecanismos de control y en la diversificación de esos espacios, que no descanse solo en el Estado. Y yo creo que allí, bueno, ya independientemente de que se está trabajando en que por la vía habilitante pudiera esta ley ser reformada, ya hay un camino iniciado en la formación de una serie de fiscalizadores y fiscalizadoras, talleres que ha venido realizando la Superintendencia de Costos y Precios Justos, justamente para generar en principio la conciencia. Yo creo que el factor fundamental para establecer un verdadero control de este tipo de problemáticas, de flagelos que se vive en la frontera, pero que también se vive en la cotidianidad, en toda la cadena de comercialización. Y independientemente de quienes formen parte allí, insisto, si son efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana, si son miembros de empresas del Estado, pues deben ser sancionados. Así es. Pero la ley en este momento debería hacer énfasis, y creo que en ese sentido está orientada a que el poder popular pues tenga una verdadera incidencia. Yo pienso que tenemos Hacemos una pausa leyes. muy corta, Sí. tenemos Yo que creo ir al buenas leyes, hay que corte cumplirlas. y en breve volvemos, no se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, no y no. Continuamos en la Semana Venevisión conversando con los periodistas Tatiana Villegas y Luis Domingo Álvarez. Escocia dijo no a la separación del Reino Unido. Con una alta participación superior al 85% de los inscritos, la mayoría, 55%, se pronunció en contra de la independencia. Veamos el siguiente reporte. En una conferencia de prensa, el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, y el líder del Partido Nacionalista de anunciar su renuncia luego de 20 años como líder de este partido y 7 años como ministro principal en Escocia. Alex Salmond dijo que su tiempo como líder casi ha terminado, pero para Escocia la campaña continúa y el sueño nunca deberá morir. Alex Salmond dijo que estaba muy contento por los resultados del referéndum, pero que la campaña del sí había decepcionado, puesto que no había ganado. Y él dijo que él había sido quien es el autor de la estrategia de esta campaña y que definitivamente no habían podido tener éxito y que es momento para que el Partido Nacionalista tenga un nuevo líder. Lo cierto es que Escocia se hizo sentir y generó un debate sobre la unidad británica. Luis Domingo. Bueno, sería interesante hacer un análisis sobre el tema de la campaña a favor del no, pero sin embargo yo creo que en este momento se pronunció la voz democrática de un pueblo. Ellos decidieron que no se iban a separar del Reino Unido. Creo que fue una decisión donde reinó el pragmatismo básicamente financiero. Así pues tenemos el Reino Unido más unido que nunca. ¿Privaron intereses económicos, Tatiana? Muy probablemente. El Reino Unido tiene el control de las finanzas en este momento, de estas tres, de Escocia, de Inglaterra y de la otra nación, con lo cual, pues, muy probablemente, no solo a lo interno, sino internacionalmente, pues, todo lo que hubiese representado la victoria del sí, hubiese tenido, pues, hubiera tenido implicaciones muy directas en el manejo financiero, ¿no? Sobre todo porque en este momento un resultado como el que se expone en este referéndum, bueno, es el punto de arranque de un proceso de transformación que inevitablemente se va a dar. Fíjate que allí uno de los elementos
que se destaca es la participación en este referéndum de jóvenes de 16, 18 años, ¿no? Una generación de relevo que muy probablemente va a influir en forma determinante en los próximos años en un proceso de cambio, independientemente de que en este momento pues, esa opción de la independencia de Escocia no se haya consolidado. Hay muchos intereses de por medio, económicos, bélicos. Todo lo que representa las reservas nucleares están en territorio de Escocia. Lo que hubiese representado, por ejemplo, en cuanto a la aspiración de Escocia de formar parte de la OTAN y de todos esos espacios beligerantes a nivel internacional, pues sin duda tiene... Pero eso no iba a ser inmediato, ¿no? Eso tenía que... se hubiera dado un proceso bien interesante. Sí, ¿no? bueno... Una vez que se produjera esa... Sí, entre otras cosas porque no existe... el piso. Por supuesto claro. que movió el piso y hacia allá apuntaron muchas otras opciones autonómicas y separatistas de Europa también. Vieron con mucho interés lo que estaba pasando en Escocia, aun cuando las realidades no son las mismas, ¿no? Claro. Veamos el tema de España. Sí, por eso digo, yo creo que es muy interesante este resultado. Para la opción del sí, inclusive, ¿no? Cataluña, que también ha planteado un proceso de y todo lo que representa para Occidente, para España, tener allí un referente en el seno de una organización internacional que haya logrado su independencia, claro, pero lograr, por ejemplo, un escaño en la OTAN, para España, absolutamente inconveniente en este momento. Generar allí, por ejemplo, una ruptura o un replanteamiento en la distribución de las finanzas en un país en el que, bueno, hay padecimientos de tipo social. Escocia ha expresado en esta iniciativa de independencia la necesidad de que se atiendan realidades producto de la crisis que hoy está padeciendo Europa. Lamentablemente. Bueno. Hemos llegado el tiempo en televisión. Pero algo se ganó con ese referéndum. Sí, no, seguramente. Es un Para camino Escocia, allanado. Yo creo que perdiendo ganó. Sí, Así yo es. opino lo mismo. Así es. Qué bueno. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Gracias. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con las famosas cantantes Laura Pausini y Thalía, que unieron sus voces por primera vez en un bello tema, Sino a ti. Feliz domingo. Tus ojos como prueba de la realidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes, caminamos juntos. El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da. Algo antagonista, un billete hacia la eternidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Lo intentamos juntos.